¿sí? Estuvimos trabajando entonces sobre la regla de 3 simple, ¿verdad? ¿Se recuerdan que estuvimos trabajando sobre la regla de 3 simple? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿y qué es la regla de 3 simple? Entonces, nosotros decíamos, ¿verdad? Que la regla de 3 simple es una operación que nos sirve para resolver problemas sobre proporcionalidad, ¿verdad? Que si Profe. una naranja cuesta 2 quetzales, ¿cuánto cuestan 18 naranjas? Entonces, ese tipo de problemas, ¿verdad? En donde hay relación entre dos variables, pero específicamente dos variables. La regla de 3 simple sucede cuando solamente relacionamos dos variables, ¿sí? De igual manera, pues vimos que hay proporcionalidad directa y hay proporcionalidad inversa. ¿Cuándo era la proporcionalidad directa? Cuando eran iguales. Cuando eran iguales, ¿verdad? Cuando las dos variables aumentaban o las dos variables disminuían. Eso es una relación directa. Esto es algo como la estatura y la edad, ¿verdad? Conforme nosotros vamos teniendo más años, entonces vamos creciendo. Aunque definitivamente pues llega una edad a la que ya, así como nos quedamos, así nos vamos a quedar, ya solo los años siguen pasando, pero la estatura ya no va a dar más. Bueno. Y la inversa era en donde hacían lo contrario, ¿verdad? Y yo les decía que era como un sub y baja, ¿verdad? Cuando nosotros jugamos en el sube y baja, ¿verdad? Uno queda en la parte de abajo y el otro queda arriba, ¿verdad? Y entonces Arriba. cuando el que está arriba baja, entonces lo que provoca es de que el otro suba. Entonces eso es la regla inversa, ¿verdad? Uno aumenta y eso provoca que el otro disminuya. En cambio, la directa, los dos aumentan o los dos disminuyen. Bueno, y ahora vamos a ver regla de 3 compuesta. ¿Qué significa la regla de 3 compuesta? Sabemos de que, miren, la regla de 3, la regla de 3 sigue siendo una operación que sirve para resolver problemas sobre proporcionalidad. Eso lo tenemos que tener claro. La regla de 3 nos sirve para resolver problemas sobre proporcionalidad. Y la proporcionalidad puede ser directa, puede ser inversa, ¿sí? Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta, ¿verdad? ¿Qué diferencia va a haber allí? Bueno, la diferencia es bastante sencilla y es en la cantidad de variables que nosotros vamos a manejar. En la simple manejamos dos variables y aquí vamos a agregar. Resolver problemas sobre proporcionalidad con, vamos a decir, con 3 o más variables. O sea, ya no vamos a relacionar solamente dos variables, sino vamos a tener ya a partir de 3 variables en adelante. 3, 4, 5, 6, las que sean, ¿verdad? Por el momento, pues nosotros únicamente vamos a trabajar acá con 3 y 4 variables a lo máximo, ¿verdad? Es lo que vamos a trabajar porque, miren, no es que sea difícil, porque no es difícil. Media vez adquirimos la capacidad de análisis para determinar si la regla es directa o es inversa, entonces ahí nosotros ya nos vamos, ¿verdad? Pero definitivamente, pues entre más variables hay que relacionar, mayor es el análisis que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, ahora, para explicar por qué la regla de 3 compuesta es directa, por qué es inversa o por qué es mixta, porque aquí tenemos ya otro tipo de proporcionalidad, que es la proporcionalidad mixta, tenemos que resolver problemas y ahí nos vamos a dar cuenta por qué es directa, por qué es inversa, por qué es mixta, ¿verdad? Entonces, aquí, hasta este momento pregunto, entonces, ¿entendemos para qué nos va a servir la regla de 3 compuesta? Sí, ¿Sí? Bueno, entonces, miren que la regla de 3 es un tema bastante importante. Y yo les digo, miren, con esa evaluación que hemos estado trabajando ahí con los alumnos ganando, yo estoy seguro
de que les han venido muchos problemas de este tipo. Y normalmente los alumnos siempre fallan en esto, pero no es porque la operación sea difícil, sino porque no saben analizar. Entonces, aquí queremos desarrollar esa capacidad de análisis. Bueno, entonces, yo me imagino de que ya copiaron ahí el texto que yo agregué, ya tienen ustedes el título, ¿verdad? Y entonces vamos a avanzar al primer problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí tenemos el primer problema. Miren, dice, lo voy a leer. Para realizar una obra, 40 obreros trabajando 6 horas diarias han necesitado 100 días. ¿Cuántos obreros trabajando solo 4 horas diarias se necesitarían para terminar la misma obra en 120 días? ¿Sí? Bueno, entonces, al igual que en la regla de 3 simples, aquí pues necesitamos llevar una estructura de pasos. ¿Sí? Para poder resolver, necesitamos una serie de pasos. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer primero? Definitivamente tenemos que identificar qué variables tenemos. Y dijimos que las variables están en donde tenemos números. Entonces dice, 40, ¿qué? Obreros. Obreros. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir de que obreros es una variable. Ya identificamos una variable. Bueno, trabajando 6 Horas. horas. Entonces, miren, horas también es una variable. Han necesitado 100 Dios. días. Miren, entonces, ¿se dan cuenta que tenemos 3 variables ya? Tenemos obreros, tenemos horas y tenemos días. Y si en la pregunta buscamos eso también, dice, miren, ¿cuántos obreros trabajando solo 4 horas diarias en 120 días? Miren, la misma variable, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo. Entonces, una vez que ya leímos el problema, porque es importante leer para poder identificar esas variables, ahora las vamos a escribir. Entonces vamos a decir ahí, obreros. ¿Sí? Es importante escribirlas. Escribirlas nos ayuda a poder ordenar los datos. Obreros, horas y días. ¿Sí? Y créanme chicos, que si ustedes siguen esta escritura, no se van a perder, van a saber qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, ya escribimos nuestras variables, ahora vamos a escribir los números que tenemos. Entonces dice, para realizar una obra, 40 obreros. Entonces, ¿en dónde voy a escribir el 40? 40. Abajo de obreros. Abajo de obreros voy a escribir el número 40, ¿verdad? Por eso es importante escribir la palabra, porque entonces así ya voy a saber abajo de dónde lo voy a escribir. Bueno, ahora, trabajando 6 horas. Entonces, ¿en dónde voy a escribir el 6? En horas, Abajo de ¿verdad? horas. Han necesitado 100 días. ¿Dónde voy a escribir el 100? En Abajo días. de días. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos la primera fila. Ahora vamos a escribir la siguiente, que es lo que está en la pregunta. Ahora dice, ¿cuántos obreros? Miren, ahí no tenemos número. Han trabajando solo 4 horas. ¿Dónde voy a escribir ese número? Ese número 4, Abajo de abajo 6. del 6, ¿verdad? Correcto. Dice, se necesitarían para terminar la misma obra en 120 días. ¿En dónde voy a escribir el 120? Abajo de 100. Muy bien, ¿sí? Abajo de 100. Entonces, ¿qué pasa con este X. espacio, verdad? X. ¿Por qué X? Porque no sabemos qué valor, ¿verdad? No conocemos el valor. ¿Cuál es su valor? Muy bien. Entonces, ahora, miren, normalmente pues no se hace, pero yo les recomiendo hacer lo siguiente, ¿verdad? Para poder realizar el análisis. Yo lo que hago pues es que subrayo esa fila en donde está la variable X, porque ahí es en donde nosotros vamos a analizar si la proporcionalidad es directa o si es inversa. Entonces, mucha atención a lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí?
¿Cómo vamos a analizar nosotros aquí? Nosotros, miren, ¿qué variables tenemos completas? Tenemos la de horas y tenemos La de la de días. días, ¿sí? Entonces necesitamos saber si horas es directa o inversa. Y también necesitamos saber si días es directa o si es inversa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a relacionar con la variable de obreros. Entonces, primero vamos a relacionar obreros y horas, ¿sí? Entonces, pensemos ahorita en obreros y horas. ¿Cómo vamos a analizar si es directa o si es inversa? Con la regla de los signos que ya vimos, ¿sí? Entonces, el número 4, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó. Entonces, colocamos el signo menos. Bueno, entonces, pensemos, ¿sí? Si los obreros están tardando menos horas, ¿eso qué significa? ¿Que hay más obreros o hay menos obreros? Menos obreros. Más obreros. Más obreros, ¿sí? Porque entre más hacen menos horas. Exactamente. Entre más personas hay trabajando, se hacen en menos horas, ¿sí? Esa es una relación muy importante. Normalmente cuando nosotros relacionamos la variable de personas con hacer un trabajo en un tiempo, siempre vamos a obtener signos diferentes. Entonces, miren, como aquí los signos nos quedaron diferentes, ¿eso significa que es directa o es inversa? Inversa. Entonces, ahí abajo de horas le voy a colocar la letra I para yo recordar que es inversa. Ahora vamos a analizar la variable de obreros con la variable de días. Entonces, de nuevo, pensemos ahí en el 120, ¿verdad? ¿El 120 aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Bueno, entonces, pensemos, ¿verdad? Si los obreros están tardando más días en hacer la obra, ¿eso qué significa? ¿Que hay más obreros o que hay menos obreros? Más. Menos. Hay Menos. Menos. hay menos obreros. Menos personas van a tardar más tiempo en hacer un trabajo. Es como que yo, bueno, todos estuviéramos aquí en el aula, ¿verdad? Y el aula estuviera desordenada. Los estudiantes estuvieran boca arriba y yo les dijera, bueno, vamos a ordenar el aula. Si yo solamente pongo una persona, puede ser de que llegue la 1 de la tarde y no va a terminar de ordenar el aula. Pero si cada uno hace algo, entonces puede ser de que en unos 5 minutos ya esté. Entonces, por eso les digo, cuando relacionemos obreros y un tiempo, normalmente siempre nos van a quedar los signos diferentes. Entonces, como nos quedan signos diferentes, eso significa que es directa o que es inversa. 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 Bueno, entonces, aquí, con este análisis, ustedes se van a dar cuenta de una situación. Bueno, ¿cuál es esa situación? Es que las dos nos quedaron inversas. Eso significa de que esta es una regla de 3 compuesta inversa, ¿sí? Esta es regla de 3 compuesta inversa. ¿Por qué? Porque todas las variables son inversas, ¿sí? Bueno, pues una vez que ya analizamos, ya hicimos esto, entonces vamos a proceder a escribir la proporción. ¿Cómo vamos a escribir la proporción? Primero siempre va a ir en donde está nuestra variable. O sea que voy a escribir entonces ahorita 40, la línea de fracción, y abajo la letra X. Igual. Bueno, pero tengo dos variables más. ¿Cómo voy a hacer para colocar estas dos variables en la proporción? Entonces lo vamos a hacer por medio de multiplicación de fracciones. Así es como lo vamos a agregar. Entonces, primero tenemos horas. Como es inversa, los números los escribimos al contrario, ¿verdad? O sea que el 4 que está abajo, entonces lo voy a escribir arriba. Y el 6 lo voy a escribir abajo. Voy a colocar el punto como símbolo de multiplicación porque si coloco X me puedo confundir con la variable, ¿sí? Entonces ahora escribo la de días. Y como también es inversa, entonces coloco ahí al contrario los números. Arriba el 120 y abajo el 100. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? El lado en donde está la variable lo vamos a copiar. Y lo que vamos a hacer entonces es la multiplicación de fracciones. Nosotros allá por el
segundo bloque, ¿verdad? Ya vimos la multiplicación de fracciones. ¿Cómo se resuelve una multiplicación de fracciones? Se hace en línea horizontal, ¿verdad? O sea que vamos a multiplicar lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Entonces decimos ahí, 4 por 120. ¿Cuánto es 4 por 120? 480. Muy bien. 480. Coloco la línea y ahora abajo tenemos 6 por 100. ¿Cuánto es 6 por 100? 600. 600. 100. Entonces miren de que ya con esta operación que hicimos, ¿verdad? Entonces ya nos quedó una proporción como la que estábamos acostumbrados a resolver. ¿Sí? Entonces ahora simplemente vamos a decir de que X es igual, y recuerden de que para resolver la proporción se multiplica, cruza y el otro número divide, ¿sí? Entonces aquí voy a decir que X es igual a 40 por, ahí miren ya estoy colocando la X, la costumbre por 600 y dividido 480. Entonces ahí ya nos ayudamos con las calculadoras, ¿verdad? Entonces hacen ustedes ese proceso, 40 por 600 dividido 480 y me dicen cuál es el resultado. Son 50, profe. 50. Muy bien. $40 por 600 dividido 480. Ya escuché la 50. respuesta, chicos. Muy bien. Solamente estoy aquí indicando. El dividido de la diagonal. Bueno, nos da 50, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué significa ese 50? ¿A qué se refiere ese dato? Porque ahora, como es un Obreros. problema, exactamente, ¿verdad? ¿En dónde estaba la letra X? ¿En dónde Obreros. significa que esos 50 son? Obreros. Obreros, ¿sí? Entonces, 50 obreros. miren, ajá, 50 obreros. Pero la pregunta dice, ¿cuántos obreros trabajando solo 4 horas diarias se necesitarían? ¿Sí? O sea que nosotros podemos escribir aquí en la respuesta, se necesitan 50 Obrero. obreros, ¿verdad? Recuerden que en un problema es muy importante, ¿sí? Dar una respuesta verbal, porque la respuesta verbal nos va a ayudar, ¿sí? A entender qué fue lo que hicimos, ¿verdad? No solamente es hacer el proceso y ya obtenemos un número de respuesta y ahí se quedó, sino que tenemos que entender qué quiere decir ese número, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, entonces, esa es la manera en que nosotros vamos a trabajar la regla de tres compuestas. Si se dan cuenta, miren, está bastante igual a la regla de tres simples, porque son los mismos principios. Lo único es de que tenemos más análisis que hacer, ¿verdad? Y al momento de que llegamos a la proporción, tenemos una multiplicación que realizar antes de resolverla. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos ahí con ese problema? ¿Comprendieron cómo fue esa solución? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a ese problema, hágalo saber, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos, no nos va a alcanzar para poder resolver otro problema, aunque lo podemos iniciar. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas que hacer? Y si No, en línea, profe. No, profe. Ok. ¿Qué tipo de regla de tres compuestas dijimos que era este problema? Con, Compuesta inversa.
Compuesta inversa, ¿verdad? ¿Y por qué es compuesta inversa? Porque todas las variables eran Inversas. inversas. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo va a ser una regla de 3 compuesta directa? ¿Cómo así, profe? Si es inversa, cuando todas las variables son inversas, entonces ¿cuándo la regla de 3 compuesta va a ser directa? Cuando son iguales. Cuando son iguales los signos. Ajá, pero ¿y si son iguales los signos, qué significa? Directa. Es directa. Que todas las variables van a ser directas, ¿sí? Todas las variables directas, entonces es regla de 3 compuesta directa. Todas las variables inversas, entonces es regla de 3 compuesta inversa. ¿Y cuál va a ser la mixta? Es cuando tengamos algunas variables directas y otras variables inversas. O sea que sí vamos a tener problemas en donde están los dos tipos de relación, ¿sí? Eso es muy importante. Ya al momento de resolver, pues yo les digo, ya no nos interesa tanto que si la regla de 3 compuesta es directa o es inversa, siempre y cuando nosotros analicemos individualmente cada una de los valores de acuerdo a lo que estamos haciendo, entonces ahí ya no hay problema, ¿verdad? Porque si se dan cuenta aquí, pues tampoco le estoy escribiendo, es una regla de 3 compuesta inversa. Nos ayuda a saber qué tipo de proceso es, pero no nos aporta en sí en alguna situación, ¿verdad? Bueno, ¿ya terminaron de copiar? Ya, profe. Ya, profe. Profe, Ya, profe. Bueno. Entonces, ahí nos están quedando, chicos, 3 minutos, ¿sí? 3 minutos. Entonces, en esos 3 minutos, vamos a parar el video.